este toque personal que se está realizando. Ahora se va a explicar cómo Dios creó al hombre y luego cómo Dios creó a la mujer el sexto día. Dice en Génesis 2:7, y este versículo lo vamos a estudiar más detenidamente un poco más adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, Dios toma polvo, polvo mojado, es decir, barro, y dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y ahora dice, y llegó a ser ¿qué cosa? Y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, con el hombre Dios no lo habla a la existencia. Jesús toma polvo o barro, forma el barro y forma un hombre, le da el aliento de vida y ahora Adán aparece vivo en el escenario de este mundo. Lo interesante es notar que Adán de repente aparece en el panorama. Posiblemente no nos hemos detenido a pensar que cuando Dios creó a Adán, cuando Jesús creó a Adán, Adán no había visto a Jesús crear nada de lo anterior. Es decir, Adán no vio a Jesús crear la luz, ni crear el firmamento, ni crear la tierra seca, ni crear los árboles, ni crear el sol, la luna y las estrellas, ni crear las aves, ni crear los peces, ni crear los animales que andan sobre la tierra. Adán no vio a Dios crear nada. Y de repente ahora Dios, el Señor Jesucristo, toma polvo, forma a Adán, le da aliento de vida y ahora de repente Adán, podríamos decir, que se despierta. Y me gusta pensar cómo habrá sido para Adán mirar a su alrededor y ver este mundo hermoso, el jardín del Edén, lleno de animales, el sol brillando, e indudablemente Adán ahora se pregunta y dice, ¿y de dónde salí yo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es la fuente de mi origen? Dios no le da la respuesta inmediatamente, sino que la Biblia nos dice que Dios le dio a Adán una tarea que desempeñar. Ahora, si ustedes leen el relato de la creación, van a encontrar que después de cada día, dice que Dios vio lo que había hecho y era ¿qué? Y era bueno. Primer día, bueno. Segundo día, bueno. Tercer día, bueno. Cuarto día, bueno. Quinto día, bueno. Sexto día, cuando termina, bueno en gran manera. Pero ¿saben ustedes que antes que Dios dijera bueno en gran manera, el sexto día dijo algo muy raro en la semana de la creación? Había hecho a Adán, y ahora si ustedes leen en Génesis 2, empezando en el versículo 18, van a encontrar que Dios, después de crear a Adán, le dice a Adán, mira, yo quiero que tú vayas y nombres a los animales. Y Adán sale y empieza a nombrar a todos los animales. Esto está sucediendo el sexto día. Tiene que haberse demorado algo de tiempo para nombrar a los animales. Y Dios lo hizo con un propósito muy especial. Y es que a medida que Adán nombraba a los animales, se dio cuenta que cada animal tenía su pareja. Pero él no tenía un ser semejante a él. Y se sintió solo. Y ahora Dios dice algo sorpresivo. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es decir, en la semana de la creación había algo que no era bueno. Porque Dios dice ahora, los primeros 5 días ha dicho, bueno. Ahora dice, hay algo aquí que no está bueno. No es bueno que Adán esté solo. Dice, voy a hacerle una ayuda idónea. Y entonces la Biblia nos dice que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Y el Señor Jesucristo hizo la primera cirugía de la historia, la primera anestesia de la historia y la primera cirugía de la historia. Abrió el costado de Adán y dice la Biblia, y yo creo que esto es literal, tal cual lo dice Génesis, Dios sacó de Adán una costilla, dice la Biblia.
Y de la costilla hizo ¿a quién? De la costilla hizo a Eva. Ahora fíjense que Dios no sacó un hueso del pie, porque el hombre no debía pisotear a la mujer. Ni tampoco sacó un hueso de la cabeza, porque la mujer no debía ser cabeza del hombre. Dios sacó un hueso de muy cerca del corazón de Adán, porque ese es el lugar que la mujer debía ocupar para el hombre. Así que Dios creó a esta hermosa mujer de la costilla de Adán. Y ahora de repente yo quiero que ustedes usen un poquito su imaginación, porque hay que usar la imaginación. Ahora de repente Adán se sacude de la anestesia y abre los ojos. Y cuando abre los ojos, ve ¿a quién? A Eva. Una criatura como él, con cabeza y con manos y brazos y piernas. Alguien como yo, que es capaz de comunicarse. Indudablemente Adán piensa, ¿y de dónde saliste tú? Si cuando yo me dormí no estabas. Fíjense que Adán no vio tampoco la creación de Eva. Adán no vio la creación de nada. No vio a Dios crearlo a él, obviamente. Y cuando Dios creó a Eva, durmió Adán. Es decir, Adán y Eva no vieron al Señor Jesucristo crear absolutamente nada. La única forma como podían estar seguros de dónde venían es porque Jesús les dijo que Él era su creador. No tenían prueba absoluta de que Dios era su creador, sino la palabra de Dios. Dios dijo, yo los hice a ustedes, yo los creé a ustedes. Y yo hice este precioso mundo para regalárselo a ustedes. Indudablemente Adán y Eva preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para ganarnos esto? Para quedarnos con esto. Dios dice, no, ustedes no tienen que pagar nada. Esto es mi regalo para ustedes. Yo los hice. Ustedes no pidieron existir, pero yo los hice a ustedes porque quería tener compañerismo con ustedes. ¿Gratis? Dice Adán. ¿Esto es para nosotros gratis? Claro que sí, es para ustedes. Y entonces el Señor Jesucristo hace el primer matrimonio de la historia. Le dice, Adán, Eva, vengan, párense aquí delante mío. Estoy dramatizando, obviamente. Dice, ahora yo voy a ser el pastor y ahora voy a hacer el primer matrimonio. Se toman los votos y el Señor Jesucristo dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y entonces cuando casa Adán y Eva, se pone el sol y termina el sexto día de la semana. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos entender. Ustedes dirán, pero pastor, ¿por qué tomó tanto tiempo para describir los primeros 6 días? ¿Por qué no fuimos a estudiar el sábado inmediatamente? ¿Saben por qué? Porque no podemos entender la función del sábado sin entender los primeros 6 días. Los primeros 6 días, Dios hace este mundo hermoso, hace a Adán y Eva, hace el matrimonio. El sexto día, cuando se está poniendo el sol, el Señor Jesucristo termina su obra y empiezan entonces, ¿qué cosa? Empiezan las horas del sábado. Ahora yo pregunto, ¿podría haber otras explicaciones para el origen de Adán y Eva? ¿Habría la posibilidad de otras explicaciones? Claro que sí. ¿Podrían haber pensado que se originaron por una explosión grande, el Big Bang, como se llama? Es posible. ¿Podrían haber concluido de que de pronto aparecieron por generación espontánea? Posible. ¿Podrían haber pensado que aparecieron por el proceso de evolución? Posible. La única forma como ellos podían saber que no se originaron de ninguna de esas maneras, sino que se originaron por un acto creativo de Dios, es porque el Señor Jesucristo les dijo, mire, yo los hice a ustedes, todo este mundo yo lo hice, yo los hice a ustedes, yo hice el matrimonio, yo soy el Dios de ustedes y ustedes son mis criaturas. Era la forma de saberlo. Y Dios no terminó su obra de creación el sexto día. Vamos a notar lo que dice en Génesis el capítulo 1 y el versículo 31. Hay un punto muy importante que quiero que notemos. Les dije que Dios no terminó su obra el sexto día, pero vamos a encontrar que la Biblia dice que sí terminó.
Y la Biblia dice que también no terminó. Entonces usted dice, ¿cómo es que terminó y no terminó? Vamos a leerlo y luego vamos a explicarlo. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31, y luego vamos a leer el 2:1. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ahora noten el versículo 1 del capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuándo terminó Dios los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos? ¿Qué día terminó? Dice aquí el sexto día. Vio todo lo que hizo, bueno en gran manera, tarde y la mañana del día sexto. Dice, pues fueron pues entonces acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Es decir, Dios terminó su obra, Jesús terminó su obra el sexto día. Pero ahora tenemos un problema, noten lo que dice el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Es decir, Dios terminó su obra 2 veces. El sexto día dice que fueron terminados los cielos, la tierra y todo su ornamento. Y luego en el versículo 2 dice que Dios acabó su obra. ¿Qué día? Acabó su obra el día séptimo. ¿Cómo es que Dios pudo terminar su obra 2 veces? Les voy a dar una ilustración para que puedan entender cómo sucedió. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto a un artista pintar un cuadro? ¿Han visto en persona a un artista? Saben que yo viví en Amarillo, Texas, por varios años, y parte de mi territorio era la ciudad de Taos, en Nuevo México, en el norte de Nuevo México. Y allá tiene muchas galerías de arte. Y es muy interesante ir y observar a los artistas cuando están trabajando. Lo primero que hace el artista es tomar un marco de madera, le pone el lienzo, lo tiempla y entonces le pone grapas en el cuadro. Y está preparando, en otras palabras, el cuadro, está preparando el marco, el lienzo para hacer su obra de arte. Luego se sienta el artista el primer día. Y entonces vamos a dramatizar aquí. El primer día pone un color básico de trasfondo. Y entonces cuando termina el primer día, él mira su cuadro que está haciendo y dice, me quedó bueno el trabajo de hoy. Entonces llega el segundo día pinta por ahí unas nubecitas, tal vez un poquito más cielo azul. Y cuando termina el segundo día, ya después de trabajar, él mira su cuadro y dice, hoy el trabajo me quedó bueno. Y luego al tercer día tal vez hace unas montañitas por allí, hace una tierra seca y entonces le pone unos arbolitos y le pone unas flores y unas plantas. Y entonces cuando termina el tercer día, mira el trabajo del día y dice, el trabajo hoy me quedó bueno. Y luego entonces el cuarto día se levanta y ahora empieza a pintar en el cielo, pinta un sol y posiblemente también pinta la luna, porque a veces la luna se ve de día. Y entonces hace algunos arreglos ahí en el cielo, posiblemente inclusive pinta la estrella de la mañana porque está pintando un amanecer. Y entonces termina su trabajo el cuarto día y mira su trabajo y dice, me quedó bueno. Y luego al quinto día se levanta y ahora pinta tal vez en el aire unos pajaritos y entonces pinta tal vez unas aguas y ahí hace unos pececitos saltando del agua. Y entonces cuando termina su trabajo el quinto día, mira y dice, el cuadro me quedó bueno hoy. Y luego al sexto día se levanta temprano, otra vez toma los pinceles y ahora pinta a un hombre y a una mujer en el cuadro, pinta también a los animalitos. Y entonces cuando termina el sexto día, ya habiendo dado los toques finales al cuadro, mira el cuadro y dice, me quedó bueno en gran manera. Ahora yo les pregunto, ¿está terminado el cuadro? Sí y no. El cuadro lo terminó, el trabajo del cuadro lo terminó. Pero ¿qué le está faltando al cuadro? Al cuadro le está faltando la firma
que identifica al que hizo el